Bienvenido a este espacio de charla y conversaciones, conversaciones desde casa. Esta iniciativa surge con un ánimo de abrir diálogos con el arte en tiempos de distanciamiento social. El día de hoy nos encontramos con la escultora y curadora de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, Sandra Santander. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está? Bueno, como todos, deseando comunicarnos y deseando conversar un poco y relacionarnos, que sea por este lado. ¿Te, te parece si te presentas tú misma? ¿Cómo- Eh, bueno, ok, está bien. Eh, bueno, mi nombre es Sandra Santander, soy escultora y soy curadora también, como ha dicho recién Rodrigo, de la Pinacoteca. Yo estudié en la Universidad de Concepción, yo soy de Concepción, desde donde estoy en este minuto. Estudié en la Universidad de Concepción, licenciatura en arte con mención en escultura, estamos hablando de los años 80, fines de los 70 y mediados de los 80. Yo soy de la vieja escuela, de talleres, hablamos recién de, de teorizar, pero también de mucho experimentar con los materiales. Luego hice un magíster en la Universidad Mayor sobre historia del arte y la arquitectura, y paralelamente con mi trabajo como escultora, mi trabajo de taller, que nunca he abandonado, llevo muchos años ya, he sido profesora, he sido, bueno, varias cosas, y en los últimos 15 años eh, me tocó estar al otro lado del mesón, como digo yo, que es ser curadora de la Pinacoteca UDEC, no solamente porque trabajo con una colección de pintura chilena que es muy importante, sino que también me toca trabajar con exposiciones transitorias de artistas que están produciendo su obra hoy en día. De manera que tengo la doble tarea, por un lado, de ejercer como artista en mi vida privada y luego en mi vida profesional universitaria trabajando con la obra de los otros, lo que es un aprendizaje y un enriquecimiento todos los días porque uno aprende, bueno, se aprende mucho, ¿no? Uno está dispuesto a aprender y de los buenos aprende lo que hay que hacer, como digo yo, y de los malos lo que no hay que hacer. Eso es como una frase que yo le robé a Chillida hace muchos años en una entrevista, que él, cuando le preguntaron quién es su maestro, bueno, todos los artistas del mundo son mis maestros. Cuando uno revisa la historia del arte, pasan a ser todos tus maestros. Y hay algunos maestros que tú obviamente abrazas más que otros porque coincides en muchas cosas o porque hacen la obra que te interpreta mejor o que coincide con tu mirada estética sobre el mundo del arte. Pero, pero eso es una lección de humildad también cuando tú trabajas con una colección tan potente como la de la Universidad de Concepción. Estamos hablando de una colección de casi 2.500 obras, desde Anónimos Coloniales hasta hoy. Hace un recorrido prácticamente por toda la historia del arte chileno y ahí hay, bueno, hay grandes obras que ustedes seguramente algunos ya conocerán. Y bueno, es una lección de humildad absoluta, es decir, bueno, ¿cómo me mido yo aquí? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me miro? Eso es un autoexamen que hago todos los días y que no deja de ser a ratos incómodo, pero también muy enriquecedor, es un aprendizaje. Cuando veíamos tu currículum con Francisco, Francisco también está ahí presente, Hola, el otro Hola, profesor, hola. otro profesor que nos ayuda con la mediación también de esta charla. Conversamos que desde la escuela nosotros mandamos, bueno, sobre todo del curso de pintura, de especialidad de pintura, se mandan trabajo a un concurso que tiene de la Pinacoteca, ¿cierto? Entonces también está como ese nexo de Sí, conexión que viene sí. desde hace un rato también. Los concursos son como el resumidero, ¿no? El año pasado, nosotros no tenemos concursos regulares. El año pasado, con motivo de los 100 años de la universidad, un concurso se hizo un concurso, claro, y la idea era, claro, empezamos a tener, es un sondeo, uno hace ahí un testeo de cómo está la escena cultural y se lleva sorpresas también. Yo, he tenido mucha conexión, por ejemplo, con el concurso de Arte Joven de Valparaíso, porque he sido jurado y porque hace 3 años que estamos llevando a la Pinacoteca los seleccionados y los premiados. Y sí, sorpresas gratísimas de chicos jóvenes que están trabajando muy bien y muchos chicos que están trabajando en soportes tradicionales, lo que también es otra sorpresa, que siguen trabajando y siguen incursionando eh, con una preocupación por los buenos medios, el buen uso de los medios técnicos que nos sorprende y nos regocija también. Creo que en el mundo del arte cabe todo. El contemporáneo que está experimentando y abriendo nuevos caminos es tan válido como aquellos que siguen conservando las técnicas, las viejas tradiciones. Nosotros como Eso. escuela, claro, como escuela también tenemos, sale esa discusión. ¿Desde qué mirada del arte
empezamos a trabajar, si mantenemos esta tradición técnica que lleva la escuela, o si la vamos desplazando poco a poco hacia cómo se ha estado también trabajando del arte más contemporáneo, más desde el lenguaje. ¿Cómo se ve en Concepción? Mira, nosotros tú sabes que en la universidad tenemos escuela de arte. Yo no pertenezco, por decir, al mundo docente de la escuela de arte, pero obviamente me percato y tengo una opinión sobre lo que allí pasa. Hace algunos años, bueno, la malla curricular de la escuela donde yo estudié, porque es la misma, tenía más o menos la malla curricular que tenía la Universidad de Chile, que es la licenciatura en arte, con especialidades, cuando todavía separábamos, ¿no es cierto?, pintura, escultura, grabado. Eh, Luego, con el paso del tiempo, obviamente eso se modernizó y pasó a llamarse artes visuales, y por lo tanto se incorporaron los nuevos medios, ¿no es cierto?, los medios digitales, la fotografía, la gestión cultural, muchas cosas que no existían antes en la Academia de Arte y que somos bienvenidos por lo demás. Sobre todo hay un énfasis en el estudio teórico también de las artes y de la filosofía. A mí me parece que hay un enriquecimiento en eso, pero lamentablemente en algunos casos de algunas universidades, de algunas academias de arte, el fortalecimiento de esa parte, sobre todo de la parte teórica, ha significado un debilitamiento de lo que es trabajo de taller. Y de repente tenemos artistas que salen de taller desconociendo, saliendo de la universidad, estamos hablando de 5 años, estamos hablando de carrera cumplida, con una muy buena preparación en los campos teóricos y con una muy débil preparación en el ejercicio de taller. Probablemente su ejercicio profesional no lo vayan a necesitar. Quiero entender de que hay una opción ahí y hay una elección de querer instalarse en otra parte del discurso artístico. Pero creo que no está de más tampoco, creo que no le resta cosas si el artista tiene experiencia de taller. Yo creo que eso también lo arma mejor para enfrentar los nuevos desafíos como es ahora. Mucho más lo estamos viviendo ahora, en que las plataformas digitales se han transformado en las galerías de arte, en la vitrina, y la obra debe soportar la pantalla, quiero decir. O sea, debe ahí estar todo el discurso. Como hay obra, la escultura es un tema clave, porque la escultura es tridimensional, porque necesitamos verla desde todos los ángulos, y la vitrina y la pantalla, que es plana, nos da a veces una sola versión de la obra, y que en realidad nos quedamos con una versión que es la fotografía. Entonces la pregunta que viene al caso ahora, ¿es válido aquello? O sea, ¿sirve, no sirve? No sé si tengo la respuesta, yo me hago la pregunta todos los días. Claro, ¿cómo funciona la escultura en estos tiempos donde está la pantalla también? Que se hace Claro. esa traducción, ¿cómo se hace? Ahora también, desde siempre, el tema de la difusión del arte de la galería, del museo, de las ferias, de los concursos, y de repente aparece, bueno, desde antes de la pandemia, obvio, solamente que ahora lo han reforzado, pero desde antes aparecen las plataformas digitales como una manera de visibilizarlo, y eso tiene una proyección insospechada. La verdad que yo me sorprendo, he puesto en alguna vez redes sociales una hora mía y me llegan respuestas de lugares y de personas que no conozco con un alcance mucho mayor al esperado. Eso yo creo que hay que capitalizarlo y hay que aprovecharlo de buena manera, porque no lo teníamos testeado antes, yo por lo menos no. Sandra, ¿te parece si revisamos algunos procesos de obra? Bueno, Disculpa, Francisco, te escucho. No, que le quería contar que acá en Valparaíso debemos haber unas 5 escuelas región, 5 escuelas de artes, escuelas de bellas artes incluso, allá de oficio, y algunas como Arcos o la Universidad de Playa Ancha, el Instituto de la Católica, que son bastante teóricos. Entonces cuando se están haciendo unos encuentros en Centex, a través del Consejo de la Cultura, y es bastante reticente el tema, como que nosotros no le tenemos miedo a lo teórico, y los teóricos como que sí le tienen miedo al oficio. Entonces ahí uno ve un poco el panorama en que está, de uno situarse, un poco lo que decías tú. Yo nací en otra época de escuela, y todo esto ha mutado. La misma Universidad de Concepción, o sea, eran tremendos los artistas, los trabajos de oficio que había ahí,
y de repente se va a este otro lado más conceptual. No obstante, igual hay gente muy interesante. Yo tengo un amigo que es de allá que generó el grupo, no sé cómo se llama, Inquieto. Ah, Francisco. Francisco el Cortés. Francisco, sí lo conozco. Muy, muy especial. Sí, Pero sí es interesante lo que hacen. O sea, sí. realmente como escuelas, igual uno dice, bueno, mutó y mutó bien también la escuela de Concepción. Es una pena de repente que se vaya, porque él me decía, me contaba, hablamos de la formación, textos que incluso podían servirnos a nosotros como escuela, y claramente va por el otro lado teórico y uno tiene que adaptarse nomás, pues, ¿no? En el fondo tiene que ver con eso, tratar de crecer como, como escuela. Sí, yo creo que es un fenómeno que se da en todos los niveles y en todos los medios yo he hablado con gente de otros lugares y ha pasado lo mismo en Temuco, pasó lo mismo en Antofagasta, te fijas que aparece, te fijas esta cosa avasalladora del campo teórico, que es muy bueno. Yo creo que los chicos salen muy preparados en el campo teórico. Pero tal como tú dices, o sea, tú le dices, mira, no saben cómo se trabaja una piedra, una madera, ni de referencia, nunca se interesaron. Y es más, en algunas universidades, y quiero pensar que también en la de Concepción, los ramos de taller son opcionales. Por lo tanto, un artista puede entrar a la universidad, a la carrera, salir como artes visuales, como licenciado en artes visuales o gestión, y no haber entrado nunca al taller. No es eso un requisito, digamos. Muchos lo hacen, obviamente, la gran mayoría lo hace como electivo, como complementario, porque indudablemente tienen la inquietud, tienen la preocupación, pero pudiera no ser eso, no darse, y no pasa nada. Es así. Eso es así en este lugar. Y en tu formación cuando tuviste la escuela, era la Universidad de Chile en ese momento, ¿no? Antes de la división No, política. no, siempre fue Universidad de Concepción. Lo que pasa es que Sí. cuando se creó la carrera de arte acá en la universidad se creó en el año 72 y se copió la malla curricular de la Universidad de Chile. Ah, ya. Éramos la copia feliz. Era el bachillerato, los 5 años, igual. Y bueno, yo entré a la universidad el 73, 74 y yo 74. Y yo toda mi universidad la hice en dictadura. Así que comprenderás que una escuela de arte que ya, arte y filosofía en la Universidad de Concepción estábamos bajo sospecha permanente. Quienes, los que estábamos allí, lo que hacíamos, Una de de todo ahí. manera, de manera que, de manera que lo que la formación nuestra también fue bastante discreta, por así decirlo, muy basada en los oficios, muy basada en la historia del arte, pero absolutamente ni un cuestionamiento sobre lo que estábamos haciendo, sobre la realidad social que estaba viviendo el país, política ni hablar. Y eso también estaba pasando en Argentina, tengo entendido que también en Perú. Entonces había una cosa como una especie, una nube grisácea que estaba sobre la escuela de arte. Aún así logramos salir con bastantes oficios, en que lo que ya hablaba yo, que los resultados se medían por un efecto retiniano, por así decir. En la parte teórica éramos bastante pobres, y un reforzamiento en la historia del arte que era más cómodo, pero yo salí de la universidad antes que terminara la dictadura, así que puedo decir que tuve que empezar a estudiar de nuevo después que salí. Partir casi, no de cero, pero partir bien atrás de nuevo. No 5 años, pero Por ahí, por ahí. sí, igual es el tema de la dictadura nos marcó a todos, en realidad todos los que somos adultos. Sí, bueno, uno entra más tarde tal vez a estudiar, pero sí claramente estaba todo Claro. netamente condicionado. Imagínate que nosotros en Concepción no ¿Y tu sabíamos lo que trabajo pasaba en posterior Santiago. a la... Perdón, dime. No, pues no había internet, no había como es ahora que todo se sabe. Oye, ¿y tu trabajo? Porque en el fondo lo que estamos haciendo nosotros es como un ejercicio pedagógico, no sé si te lo dijo Rodrigo, que yo llegué un poquito atrasado. Entonces, de alguna manera, tiene que ver con tu formación y tu desarrollo, cómo de alguna manera tú vas construyendo tu lenguaje. Yo estaba mirando tu trabajo, es maravilloso. No sé si Rodrigo va a poner alguna imagen después en pantalla para que nos cuente. Inmediatamente. Entonces, claro, de alguna manera, ¿cómo nace? ¿Cómo es un proceso creativo en ti?
¿Cómo te levantas tú en la mañana y dices, voy a hacer esto? No, no, no. Bueno, ha sido un proceso, yo llevo 30 años, 30 y tantos años ya de ejercicio de la profesión y claro, ha sido un proceso de encuentros y desencuentros. Primero que nada, de ejercer el arte desde Chile, y ni siquiera de Santiago de Chile, desde una región de Chile. O sea, ya eso te va poniendo una serie de dificultades que yo creo que los artistas en Chile lo saben de sobra, y sobre todo la escultura que requiere un taller determinado, que requiere moverse con una infraestructura determinada, que requiere recursos también. De manera que, bueno, las ganas de hacer es lo que te mueven. No sé si vocación es la palabra, pero la voluntad de saber que estudiaste algo y que apostaste en la vida por eso. Cuando salí de la universidad yo me largué a trabajar en mi casa sola, sin que nadie me dijera si estaba bien o estaba mal, y bueno, el ensayo y error, ¿no? Empecé a hacer exposiciones, empecé, lo que hacen todos los artistas, a concursar, y de repente aparece, ya casi en los 90, empieza a dársele en Chile un protagonismo que no tenía antes la cultura urbana. Y yo con cero experiencia, bueno, hay que lanzarse, hay que atreverse, me tiré, y en el año 92, 93 hice mi primera escultura de gran formato en Concepción, una bienal de cultura urbana que se armó acá en la Universidad del Biobío, en la Escuela de Arquitectura, y la idea era un poco en ese minuto copiar un poquito lo que pasaba en los años 80 con el encuentro de arte-industria. Ustedes se acordarán, el encuentro de arte-industria, que se tomaba una industria, que patrocinaba a un artista, le daba los materiales y el artista colocaba la obra, pero en ese caso la obra quedaba para la industria, lo que se hizo en Santiago. Acá en Concepción no. La Facultad de Arquitectura hizo un convenio con el municipio, la idea era, en el tejido urbano de la ciudad, instalar algunas obras. Escultores no somos muchos acá, así que reunieron 5 y logramos hacer escultura con un financiamiento paupérrimo, pero por lo menos era algo, y eso nos significó poder realizar una obra de gran formato, que son las araucarias, que yo las tengo por ahí en la página web. A partir de eso, bueno, es una escultura que escapa totalmente el concepto de estatuaria o de monumento. Es una obra interactiva, es una obra que se desarrolla en esa que ustedes ven ahí, y que dice relación con nuestro bosque, con nuestros árboles talados. Está en un parque de la ciudad de Concepción, se ha mantenido bastante bien y resistido todos los terremotos, lo que quiere decir que tan mal no lo hicimos, a pesar de ser la primera obra. Y bueno, de ahí ya uno se comienza a envalentonar, ¿no? Empieza a decir, bueno, si puedo hacer esto, puedo hacer más. Y yo, bueno, vinieron los concursos, a poco tiempo se empezaron a implementar los concursos del Ministerio de Obras Públicas, a través de la Comisión de Mesón Túnez, que hizo llamado, y ahí empecé a participar. Yo participé en muchos concursos, gané 1 o 2 no más, pero mi participación me permitió adquirir experiencia y foguearte en temas de concurso, de hacer maquetas, de proyectar, y por otro lado también trabajar con un equipo de personas. El trabajo de arte urbano requiere un equipo especializado porque requiere conocimiento que yo no tengo. Se necesita un ingeniero calculista, se necesita un arquitecto, se necesita un ingeniero constructor, que es la persona que te va a apoyar en el tema del manejo de los materiales, etcétera. De manera que todo eso es un aprendizaje y es un trabajo en equipo, de ir poniéndote al servicio de una idea, pero también sometiéndote a todo lo que implica colocar una obra en un espacio urbano, la resistencia a los materiales, la seguridad, la armonía con el entorno, los temas que vas a trabajar. Bueno, ha sido una parte muy bonita, porque para mi modo de ver, el lugar de las culturas es en el espacio público. Todo lo que nosotros hacemos en el pequeño formato, las exposiciones, la galería, es un ejercicio que nos hace, es como un ejercicio de divertimento, ¿no? De trabajar en el taller, de echarle para adelante, de ejercitar también. Pero yo creo que el lugar de la escultura, desde la prehistoria, desde siempre ha sido el espacio público, el lugar donde ahí está el diálogo con la comunidad, con el transeúnte, donde te insertas en una comunidad y en un espacio determinado, y ahí se produce la interacción con las personas. Y bueno, hay unas obras que sí se insertan muy bien, y la gente, y la sociedad, la comunidad las hace suyas. Hay otras no tanto, muy cuestionadas, vemos todos los días, pero ese es el sentido real que tiene.
que la comunidad pudiera participar y decir me gusta, no me gusta, la uso, no la uso, me saco la foto, no me la saco. ¿Cuál es el sentido que le doy a eso? Hay un diálogo que Eso. se hace, que es permanente con la Es un comunidad. diálogo permanente y abierto que se hace. Esa que están viendo ahí, bueno, yo he trabajado varios materiales, he trabajado piedra, acero, metal soldado, y ferro cemento para espacios públicos. Mi trabajo, que ustedes, bueno, habrán visto por ahí, que es la madera, mi trabajo de taller, no lo uso para espacios públicos porque primero que nada, en nuestro país que no necesariamente se les hace mantención a la escultura en espacios públicos, y si se le hace mantención es muy breve, yo prefiero usar materiales que necesiten menos mantención. En el caso del ferrocemento, como esta obra que estamos viendo, es una obra que tiene varias condiciones. Primero, es económica, es barata de hacer. Segundo, se dignifica un material que es para la construcción, que es el cemento. Y segundo, que tiene larga vida en espacios públicos, es decir, resiste la humedad, resiste los golpes, resiste los rayados, etcétera, etcétera. En el caso de esta, que se llama Juncal, es una obra que hice en el año 2015 para un parque acá en Hualpén. Y lo que se hizo, que ustedes ven, es una estructura metálica, una jaula, y que se le puso diferentes tipos de malla, en este caso es la malla hexagonal, que es la típica malla gallinero, varias vueltas, y para poder agregar el cemento y que la malla la vaya reteniendo, hicimos un relleno con aislapol y un poquito de poliuretano expandido para ir haciéndole como un alma a la pieza, que no le aportara peso y que me permitiera sostener el cemento. El cemento lo aplicamos a mano. Ahí están las esculturas terminadas, esas tienen como 4 metros y fracción, 4 metros y medio. Y ahí ya están las obras que están ya pigmentadas con un cemento especial para cemento que encontré, que funciona muy bien a la intemperie, que alguien me comentó que lo usan para las ciclovías en la vía pública. Y ahí ya estamos listos ya para montar la obra. Está en un parque que se hizo, que intentaba salvar un humedal. Y la idea del humedal, que siempre está lleno de totoras, y en el medio de la totora hay un hábitat de coipos y de cosas, me pareció importante rescatar un poquito, sacar la morfología de este juncal que se produce ahí, y lo llevé, ¿no es cierto?, a otra escala. En el medio del parque ahí está esta plaza. Lo que ustedes ven en la parte de abajo es un espejo de agua, y es así más o menos como se ve. Hay varias fotos ahí, se ve más o menos terminado. Lo que yo leía sobre tu proceso de obra en alguna entrevista que hiciste es que haces todo un proceso de investigación previo, que es lo que vienes contando un poco. ¿Cómo es ese Claro. proceso de investigación? Bueno, indudablemente cuando vas a hacer una obra en un espacio público, lo primero que hay o que debiera haber es el lugar donde va a ir la obra. Yo creo que no debiera existir, no debiera ser eso, hacer la obra y después fue donde la ponemos. Primero tiene que ser el lugar, la elección del lugar, dónde lo vas a poner, de qué distancia la vas a observar, qué tienes alrededor, edificios, árboles, cerros, casas, es una rotonda, es un camino, es un paseo peatonal. Todas esas cosas van incidiendo en lo que vas a hacer. Y lo otro es en la historia del lugar, qué hay ahí, qué tenemos, qué ha pasado en ese lugar, quiénes transitan por ahí, a qué público, quién va a interactuar con eso. Yo creo que de todos esos factores depende de qué manera también la gente la pueda recibir. Ahí se ve más o menos la obra terminada. Todavía no han llenado de agua el foso, pero inmediatamente al lado se ve una pradera y está, ¿no es cierto?, todavía canalizado el humedal. Yo creo que el lugar es determinante. Luego viene, ¿no es cierto?, la elección del material, y todo eso va a depender, por supuesto, y los tamaños. Los tamaños son fundamentales a la hora de ver si estás trabajando con especies arbóreas, con un bosque, o si alrededor no hay absolutamente nada, como me ha pasado en otros lugares, que cuando instalamos la obra no había absolutamente nada, y hoy en día hay edificios por todos lados. También ese es un imperativo que hay que considerar a la hora de instalar una obra en un espacio, porque uno no sabe lo que van a hacer las autoridades mañana. La administración del espacio público en nuestro país es azarosa y depende de los vaivenes políticos, de cosas absolutamente ajenas al fenómeno artístico. Entonces uno tiene que considerar todas esas cosas, considerar el rayado también, la intervención,
de qué manera le pones una pizarra al muchacho que quiere poner su mensaje, que quiere completar la obra, que quiere colaborarte. Entonces, si usas mucha textura, menos textura, si usas mucha superficie lisa, etcétera. Es toda una serie de cosas que a la hora de proyectar te sientas a pensar y dices, bueno, ¿qué es lo que quiero? Ya, voy a dejar que los cabros me rayen esta obra y les voy a dejar un lugar para que rayen, ya, listo. Y que la completen, está bien. Es una manera de interactuar también, es una manera también de que la gente hace suya las cosas. De apropiarse la obra, claro. Apropiarse, exacto. En el fondo, esa obra también va mutando con el tiempo y puede significar otras cosas para otras personas también. Sin duda, sobre todo cuando tú trabajas en obras no figurativas, tú también dejas ahí una página para escribir, ¿no? Dejas un poquito libre la interpretación. El otro día leí algo eh, justamente a propósito de este crítico que falleció, Guillermo Machuca, y leí una entrevista que decía de él, y dice, no existe una interpretación de la obra de arte, y no puede haberla. Tiene que haber varias interpretaciones, tiene que haber varios caminos, tiene que ofrecer esa posibilidad. Voy a compartir otro proceso de... Ah, no lo vi. Este es de... Interesante. Me gustó escuchar eso de tu estudio territorial, la verdad que del lugar. Llamémoslo así mejor, la verdad que... Porque generalmente a veces las obras, y a veces uno cuando está estudiando también, tiende a crear obras de la imaginación, ¿cierto? Que es importante, pero la imaginación se agota. Entonces, es interesante que todos los procesos pasen por un estudio del lugar, que pasen por un estudio de tu hábitat, de lo que, donde se va a estar construido, con un poco lo que decías tú de tu trabajo, pero en general yo creo que ese es un mecanismo... eh, a quienes hemos entrevistado acá nos han dicho lo mismo, o sea, en el fondo hay que hacerse cargo de un lugar y ese lugar es que va a generar o va a editar tu obra finalmente. Eso me parece genial escucharlo. Claro, bueno, lo que pasa es que también hay una cosa también con el ego, ¿no? Con el ego, es decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que me interesa hacer? ¿Cómo quiero estar yo en este lugar? Y lo otro lado es cómo me pongo al servicio de una idea, te fijas, para enriquecer un espacio, para valorizarlo, para darle esa humanidad que necesita que el tipo que pase por ahí le guste estar ahí, lo sienta suyo, le agrade mirarlo, comprenda, te fijas, por qué ocurre ese fenómeno, por qué está instalado ese mono ahí, por así decirlo. Eso que hay Claro, ahí claro. es parte, me gustaría decirlo, es parte de una obra que hicimos en el año, fue una obra de muy larga ejecución, porque costó hacerla, quiero decir. Este es el memorial de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la región del Biobío, que está en un parque nuevo, que se hizo acá en Concepción, un parque nuevo, ahora ya no es nuevo, pero en los años 2000 era nuevo. Y y yo trabajé directamente con la agrupación de los familiares, que eran los mandantes en este caso. Ellos consiguieron los recursos, ellos consiguieron el lugar donde hacerlo, porque en un principio la ejecución de un memorial en Concepción fue un proyecto que se venía eh, eh, proyectando desde términos de la dictadura, de manera que pasaron muchos años antes que, porque todo el mundo le decía, mire, vaya a hacerlo al cementerio. Y el cementerio era hacer una tumba, ¿no? Una lápida. La idea era sacarlo del cementerio y ponerlo como un hito, como un lugar, como un lugar donde pudiéramos decir, mira, aquí, esto recuerda algo que pasó en nuestra sociedad y no queremos que vuelva a pasar. En el fondo era un poco eso. Y lo hicimos en hormigón, esta es la obra gruesa, y se hizo un revestimiento en piedra. La idea de trabajar la piedra en el memorial era porque sabíamos de que iba a ser vandalizado y que era probablemente la obra más vandalizada que pudiéramos tener, así que había que trabajar un material que fuera limpiable, que fuera incorruptible y que costara hacerle daño, esa es la verdad. Y ahí estamos en el montaje. La foto anterior donde se ve la piedra, estamos en un cerro cerca de Cabrero acá, con los maestros canteros. Miren el tamaño de la piedra, de donde se sacaron Impresionante, las sí. tajadas para hacer esas piedras curvas que son muy largas, donde se pusieron los nombres de las víctimas. Una de las condiciones de este memorial era colocar un listado de nombres. Eh, yo personalmente pienso que un memorial alude a un hecho histórico, intenta reparar un hecho, ¿no? Intenta reparar algo. A través del monumento que celebra el memorial, aspira a reparar. La idea era eso, un concepto, una idea de lo que fue la violación de derechos humanos en nuestro país.
pero también había una también necesidad de tener un lugar con una identidad muy determinada que eran los nombres de las personas. Así que se llegó a un consenso y se pusieron unas piedras con los nombres de las personas, y en estos trozos, estos bloques en realidad son gigantescos, se sacaron para esa piedra, que es el granito gris, que es una piedra de acá en la región que es extremadamente dura. Y después se ven imágenes del montaje, que lleva una fuente, que también es de granito. Esa es una fuente que tiene un chorrito de agua que va alimentando el centro y que va corriendo permanentemente. En el fondo es una piedra que llora. Y los arcos, la profundidad de los arcos era porque el lugar donde se planteó el proyecto era un lugar donde era una remodelación, que era la recuperación del borde del río. No sé quién ha estado en Concepción, pero esa zona de la ciudad era antiguamente un basural, un lugar a trasmano. Esa es la piedra con los nombres, ustedes la ven. Un lugar a trasmano donde no había nada. Todo eso se recuperó, se sacaron las tomas, bueno, se limpió el lugar, y la idea estaba en un descampado. Entonces la idea era acotar el lugar donde iba a hacerse ceremonial, y ahí decidimos hacer una especie de plaza, que es una plaza circular, y que están estos arcos, que son una especie de muros de piedra, pero los muros de piedra no son llenos, están huecos, hay ventanas, hay manera de traspasar ese muro, hay unos arcos que están rotos, y eso dice relación con una forma arquitectónica que hay en Concepción, que hay dos edificios emblemáticos en la ciudad que tienen esa misma planta, digamos, que es el edificio de Tribunales de Justicia, y que es el Arco de Medicina de la Universidad de Concepción. En ambos casos, la planta arquitectónica es un arco circular. Y me pareció importante tomar eso como referencia, primero porque estaba en el eje, la obra que lleva al río. Por otro lado, en los tribunales de justicia, bueno, hay ahí un símbolo de la búsqueda de la justicia. En el caso de la Universidad de Concepción, es la certeza de la ciencia. Aquí la idea era aspirar a la verdad. Entonces me pareció que toda esa trilogía con estas formas arquitectónicas y me servían para enmarcar esta plaza circular, que en el centro tiene los nombres de las víctimas, y está esta fuente, que es en forma muy sintética la forma de un pájaro herido, y es esta piedra que llora. Esto se hizo después de muchos esfuerzos y de muchas búsquedas de financiamiento, y finalmente, bueno, hay una anécdota, ¿no? Esto lo terminamos, lo instalamos el 29, como el 20, el 25 de febrero del año 2010 se instaló, y prácticamente lo tenía entregado, me faltaba la recepción final. En febrero no habían autoridades prácticamente, estaban todos de vacaciones, así que había que esperar marzo para hacer la recepción final. Y el 27 de febrero de ese año fue el terremoto. Así que eso tuvo que esperar varios años para ser inaugurado. Hubo daños de otra índole, el memorial felizmente no lo tuvo, y finalmente hubo que solucionar muchas otras cosas en la ciudad, estaba a la mitad del suelo, antes de pensar en inaugurar y darle el protagonismo que este memorial de alguna manera venía a cumplir con una deuda social. ¿Y cómo fue la reacción de la gente después? ¿Completó la obra? ¿Hubieron rayados? ¿Qué pasó después? Ha habido rayados, sí, pero no tanto como hubiese esperado. Por lo menos la piedra se limpia, hubo un rayado a propósito del estallido social ahora en octubre, un rayado político, y se limpió rápidamente. El municipio, que en este caso es el dueño del parque, ha tenido preocupación de mantenerlo sin muchos daños, y también tiene iluminación en la noche, así que tampoco, bueno, sí, la gente se reúne allí, de repente se hacen carretes en la noche, pero eso ya no podemos evitarlo. De qué manera la gente usa los espacios públicos y los espacios públicos es una cosa que uno no puede controlar ni definir. Si alguien quería tomarse unas chelas, ahí, bueno, está bien, está en su derecho, y a lo mejor tiene alguna razón, pero en general la gente lo ha cuidado. En general se hacen ceremonias ahí, y en general hay gente que va y lo toma también como un lugar de recogimiento, un lugar de respeto, por así decirlo, por lo que significa, ¿no? Ese sentido de apropiación que veníamos conversando, Claro. ¿no? ¿Y tu trabajo de taller,
¿Cómo es? Mi ¿Tienes trabajo en el tiempo de taller, partida? No sé qué, está ahí a cargo de todo. tengo tiempo, bueno, hasta hace unos meses yo trabajaba, era escultora de fines de semana. Lo que ya me avergüenza mucho decirlo, porque uno no debiera ser. Y desde que estamos en esta especie de encierro, sí, le he dedicado un poco más de tiempo, he tenido eh, una cierta aislación también. Uno cuando está trabajando tiene mucho ruido, ¿no? Tiene mucha interferencia. Y a veces meterte al taller no es llegar a meterte al taller y echarte a andar. Tú tienes todo un proceso de meterte en un discurso que dejaste congelado hace 15 días atrás y que hay que retomar y hay que volver a retomar. Mi trabajo en el taller, bueno, una de las cosas que valoro de eso es que es el lugar donde me siento más libre que en ningún otro lado, primero que nada. Cuando tú haces obras como la Obra Municipal del Espacio Urbano, son muchas las condicionantes que operan, ¿no? Para poder llegar al trabajo y te pones al servicio de algo. Acá no. Acá el material está a mi servicio y yo hago lo que quiero y eso, bueno, lo disfruto mucho. Y desde hace algún tiempo, yo creo que hace como unos 10 años ya, o por ahí, eh, más tal vez, eh, empecé a asumir, uno cuando empieza a trabajar en el arte, cuando era muy joven, empieza como a mirar lo que hacen otros. Empiezas a revisar la historia del arte, empiezas a ver los artistas de más acá, de más allá, empiezas a mirar mucho hacia afuera. Y de repente me pareció pertinente también mirar un poco hacia adentro. Y hacia adentro yo me encontré con una persona que vive en el sur de Chile, que tiene un entorno que es determinante, que ha determinado mi manera de ser incluso. Yo vivo al lado de un río, estoy rodeada de bosque, rodeada de árboles, vivo al lado de un paisaje muy potente, muy fuerte, estoy muy cerca de la cordillera también, estoy cerca del mar, es decir, hay un entorno que me condiciona y que de alguna manera define lo que yo soy y lo que he sido. Y a partir de eso empezar a hablar un discurso que tiene que ver con el paisaje. Un paisaje a ratos agredido, un paisaje a ratos amable, grandilocuente, pero también frágil. Y en ese sentido, con mi trabajo de la madera ha sido el incursionar sobre eh, la constitución de los elementos de ese paisaje, que voy recogiendo, que voy imaginando, que voy descubriendo cada vez que me acerco a, a recorrer un bosque o al jardín o a ver una planta. Voy descubriendo una serie de formas que no había visto nunca, que sé que existen, y las voy llevando como a otro nivel de dimensiones. Entonces van apareciendo semillas, raíces, árboles, eh, una serie de cosas que yo las veo clarísimas. La gente me dice, ¿y esto qué es? Bueno, eso es un árbol, le digo yo. Pero me dice, ¿cómo un árbol? Me dice. Yo digo, pero ¿cómo uno se va a dar cuenta que es un árbol? Si eso claramente es un árbol. Pero, pero bueno, ese es el proceso artístico, ¿no? Uno está tan metido adentro a veces que no, no lo puede ver de otra forma. Pero yo creo que a la gente le da también una idea, además por el material elegido, es un material que dialoga directamente con la forma que yo le estoy imponiendo. Ni siquiera le impongo mucho, y mi aspiración es a imponer menos, es tocar menos, intervenir menos. Ojalá dejarlo ser lo más posible, ojalá solo ordenar, solo reordenar, ojalá no tocar. Cuesta, ¿eh? Pero es mi desafío. Esa es una serie de maderas que voy recogiendo, que me regalan, que saco de la leñera unas pocas, y, y voy armando esto. Esas son unas redondelas de roble, y también una cosa que me ha gustado que tiene que ver con, que descubrí hace muchos años, justamente en un simposio en Valdivia, por ahí por el año 2000, había un artista que quemaba la madera. A ver si lo tengo acá. Esta, este era el memorial, ¿cierto? Terminado. ¿Esto? Ese Sí. es el memorial terminado, sí, Acá, este es el proceso. claro. Y empecé, claro, una artista que quemaba, y quemaba con soplete. Y claro, la madera adquirió otra dimensión. Primero se veía una madera bastante castigada. Segundo, eh, le daba otra dimensión al color, sin imponerle muchas cosas. Así que me empecé a incursionar por el tema del quemado y también del teñido. También me empecé a incursionar con algunos colores y se abrió un mundo de posibilidades. Hoy en día la madera quemada cobra una relevancia insospechada. Nosotros acá en el sur, y me imagino que ustedes también allá, cada año somos víctimas de los incendios demenciales de todo nuestro entorno,
Y ahí tenemos la fragilidad de nuestro entorno en la máxima expresión. Yo creo que se actualizan estas obras que se queman, que vuelven a nacer y que vuelven a tener otra vida y que vuelven a brotar. Y que es como una cosa un poco cíclica. Se van resignificando también. Se van resignificando, claro. Este también es de espacio público, ¿cierto? Esa es ferrocemento. El proceso es muy parecido a la otra que vieron azul, solamente que esa la hice hace hartos años atrás y está en este momento en el Parque de las Esculturas de Providencia. Que la instalamos en el año 2005, me parece ahí. Esa es metal, es acero soldado. Está en el camino que une Concepción con Talcahuano y dice relación con los portales que tiene, el recorrido que tiene Concepción hacia Talcahuano tiene varios pasos nivel y que tú vas pasando, que son como unas puertas, vas pasando, son como 4 o 5 puertas. Yo las junté todas en una especie de espiral y las transformé en una puerta que se desplaza, que se estira un poco. Y la escultura es perfectamente cruzable, caminable. Transitable. La gente hace eso también, me imagino, que va... Sí, Uno lo tiene usa como esa interacción tímida primero con la escultura, pero empieza a jugar con ella también, a relacionarse. sin duda. Sí, la gente se sienta mucho y se pone a descansar ahí, lo que me parece que está muy bien. Es bueno, para eso es. ¿Para qué sirve la escultura? Bueno, para eso es una de las cosas que sirve. Para estar. Claro, Me gusta mucho el lenguaje, a ver, tú tienes un lenguaje que es muy reconocible, que es muy tuyo, que tiene esto del trabajo más de taller, que tiene este tema de lo orgánico, pero también me gusta esta parte investigativa que tomas elementos que son locales. Por ejemplo, ahora que vas comentando de los portales que se ven en Talcahuano y cómo eso lo llevas a una obra. O cómo en el memorial que trabajaste de los detenidos desaparecidos tomas elementos de la ciudad y los trasladas a un lenguaje de obra. Es una forma de creación que es bien interesante de trabajar, desde el territorio también. ¿Esta memorial? Esa obra, sí, esa obra es una de las primeras que hice, se hizo, me atrevería a decir que si no es el primer memorial que se hizo en Chile, es uno de los primeros. Eso está en Chillán, cerca del río Ñuble, de hecho está al lado de un puente, donde hubo varias ejecuciones en tiempos de la dictadura. Y fue una de las primeras obras que me tocó hacer con este tema, un menudo desafío, interpretar un sentir y un dolor. Y la idea era hacer, me habían pedido que hiciera una cruz de cristiana, ¿no? En el estricto sentido de la palabra. Y dije, hagamos algo más que una cruz, hagamos la cruz, pero también hagamos algo más que signifique esta cruz. Y ahí se me ocurrió hacer estos dos elementos verticales con estas cruces que se cruzan, pero la cruz son brazos hacia arriba, son una curva que se eleva tampoco un poquito hacia arriba que tiene que ver con, ¿cierto?, el perdón, que tiene que ver con la culpa, que tiene que ver con la respuesta también. Y lo pusimos fue una obra, esa obra tiene 9 metros, 10 metros de altura más o menos, y lo que se puso en la base eran los rieles porque, de un puente que se estaba echando abajo porque estaban haciendo un puente nuevo, y en el puente antiguo, el de los rieles, era donde se habían producido las ejecuciones y que se descubrió cuáles eran las personas que mataron allí, que cayeron al río, etcétera, etcétera. Una historia tremendamente dramática, y la idea era colocar un hito inmediatamente al lado que recordara a estas personas. En ese trabajo me tocó trabajar, me acuerdo, con Raúl Zurita, el poeta, que él pusimos una piedra al lado con un texto de él bellísimo, bellísimo, no lo recuerdo de memoria, pero hablaba de esas personas que se bebieron las estrellas, habla de cómo esas personas están todavía en el cosmos, están hablando y están presentes, nunca los vamos a olvidar. Una cosa así, un texto muy bello, trabajamos en conjunto, fue una de las primeras obras que hice con una carga emocional tremenda.
inserción en un medio artístico, ¿cómo es post-universidad? ¿Cómo tú sales el año 80 con toda la tan vanguardia italiana instalándose en Chile y todo este aparataje político que yo creo que fue? ¿Cómo haces tú para buscarte un espacio, un camino, a través de los concursos? ¿La universidad te ayuda? ¿Cómo fue ese Mira, proceso? no me ha hecho, no. La universidad, bueno, después que tú sales, quedas en la más absoluta orfandad. En realidad. Eres tú, tu manito, un cartoncito que te entregaron que dice que eres licenciado en arte, que te faculta para ejercer docencia, ¿no es cierto? Sí, cosa que hice mucho tiempo. Pero luego eres tú enfrentado a tu realidad. Sería todo. El buscar camino, felizmente cuando uno es joven siente que tiene el mundo por delante y que se la puede toda. Hoy en día yo ya no tengo esa misma visión, pero a los 20 años, yo salí de la universidad a los 22 años, bastante pájara y bastante huérfana de todos lados, pero no tenía ni padrino, ni amigos grandes artistas, ni plataforma de poder, ni nada, y la universidad, bueno, te formó nomás, pues listo. Entonces empezar a buscar y abrir camino, mucho ir para Santiago. Me acuerdo que empecé a asistir a encuentros de escultura, por ejemplo, uno de los primeros, yo en Valdivia he estado 2 veces, y uno de los primeros que me tocó ir fue a Valdivia cuando hacía Amigos del Arte, hace muchos años atrás. Y ahí te vas haciendo redes, conexiones, vas haciendo eh, amistades. Después me tocó ir a un encuentro de mujeres escultoras que hicimos eh, yo creo que eso fue totalmente, aquí en el sur de Chile, fue totalmente pionero, porque éramos puras mujeres, eh, y, y trayéndonos con unos troncos enormes, y ahí cada una guerreando como podía. Entonces me tocó hacer eso, y como te digo, tengo... bueno, y hacer proyectos y presentarlo, hacer tu carpetita, empezar a presentarlo, a mandarlo a galería. En algunas te dicen que sí, otra que dicen que no, pero la que te dice que sí ya la aprovecha y empiezas a circular. De repente un profesor te dice, mira, vamos a hacer un catálogo en el que queremos incluir, perfecto, incluyan. Pues empiezas a circular y empiezas de a poquito a ser más visible. Ahora, en mi ciudad sí, ocurre que escultores casi no hay. Nunca hubo muchos, siempre fuimos 2 o 3 o 4. De manera que eso nos hace más visible aún. Lo poco que hace se nota. Al revés como tenemos escuelas de arte, hay muchos artistas jóvenes dando vueltas y academias también, independientes, y artistas autodidactas, muchos. Entonces, sí, hay muchos pintores, mucha gente que está haciendo grabado. Concepción es una plaza importante del grabado, y a lo mismo que Valparaíso. Pero los escultores somos menos, entonces cuando haces una obra en un espacio público, haces una exposición, sí, eso te da una visibilidad inesperada y muy bien recibida por lo demás. Así que bueno, de a poco, la verdad es que no tengo una fórmula, no me acuerdo que haya ocurrido algo en mi vida que me haya dicho, bueno, aquí está, por aquí voy. Fue disparando para todos lados, ¿no? En estricto sentido. Fue sucediendo en el fondo. Fue sucediendo, fue Y no con ocurriendo. un objetivo claro Y, de intención. bueno, y lo otro también es la persistencia. Yo nunca dejé de hacer escultura. Muchas veces me fue mal. Me acuerdo que hubo un año que me dediqué a hacer solamente escultura en gran formato y participé en 6 concursos. En un año, 6. Hacía proyectos, estaba todo el día en algún proyecto. No me saqué ninguno. No gané ninguno. O sea, era razón suficiente para yo haber dicho, ya no sirvo para esto, no hago nada más, estoy acabada, me dedico a otra cosa. Y nada, persistir, seguir y a buscar por otro lado. Y la cosa cambia. Entonces, yo creo que también el tanto insistir, al final uno termina, o sea, la voluntad de hacer, te la gana. Ay, qué bueno, bonito. Parte de los objetivos de este conversatorio también es eso, es mostrar como a los alumnos, a las personas que ven esto, qué pasa después que uno sale, cuál es el proceso de construcción de uno mismo como artista. Entonces calza muy bien con lo que tú cuentas, hace mucho Sí. sentido. Mm. Yo veo chicos ahora muy jóvenes que pasan por mi oficina, pero yo estoy al lado de la escuela de arte y conozco a muchos chicos jóvenes que salen de la universidad bueno, la desorientación es una cosa también que es inherente a eso. No solo porque salió de una universidad, porque yo creo que un artista está lleno de incertidumbre de siempre, de toda la vida. Las certezas son lo menos que te asiste, uno siempre tiene la duda y vive con eso. Y veo chicos muy jóvenes y me dicen, sí, pero ¿cómo lo hago? Mira, lárgate nomás, empieza.
ándate a la esquina, no sé, a la plaza, hace algo, lánzate, nadie te va a decir nada porque nadie te conoce, ¿me entiendes? O sea, nadie te va a cuestionar, porque estás en ese periodo, puedes hacerlo. Y lárgate, o sea, empieza, manda carta, usa las redes sociales hoy en día, eso es lo que hablábamos recién, es una herramienta insospechada el tema del Internet, puedes llegar a lugares increíbles. Y luego, sí, es la voluntad, nada más, creerte el cuento. Y bueno, ahí en Conce también está Caja Negra, ¿no? En grabado, que dio mucho que hacer, hablar en los 90, por ahí, no recuerdo, 90, 2000 parece, ¿no? Concepción tiene una historia con el grabado, porque ustedes deben saber ya que los macanudos, los grandes del grabado en Chile, que son Millares, Jaime Cruz, Vilche, Santos Chávez y otros, son de Concepción, partieron acá. Mucho antes que se fundara la Universidad de Concepción, que se creara la carrera de arte en la Universidad de Concepción, había una academia de arte donde ahí se juntaban todos, estaba Tone Peralta, estaba Lino Echeverría, estaba Ampuero, estaba Escames, toda esa gente, y ahí empezaron a hacer los primeros grabados, y paralelamente en Valparaíso también, ahí estaba Hermosilla haciendo su taller, de manera que, y eso mantuvo una tradición en Concepción hasta el día de hoy. Hubo una baja, podríamos decir, en los años 90, 2000, por ahí, pero te digo que hoy en día el grabado es potentísimo en Concepción, hay mucha gente joven haciendo silografía, que es las técnicas más básicas del grabado, y formaron la Asociación de Grabadores, hay talleres autogestionados, hay cabros que están trabajando con los talleres de Santiago, los talleres de Valparaíso, los talleres de Perú, los talleres que están haciendo en Bolivia, porque tú. Entonces hay un resurgimiento y una nueva vida para el grabado en Concepción, insospechada, y además que está siendo muy conocida por las personas. La gente todavía, mucha, sigue confundiendo el grabado con el dibujo. Ven un grabado y dicen, esto es un dibujo. ¿Ya? Pero hay mucha gente también por los talleres, los chicos de acá se van a hacer talleres a la Plaza de Armas, ¿ya? Y le enseñan a la gente a usarse grabado. Y si tenemos en la Pinacoteca una exposición de grabado, trabajamos con ellos vienen con su prensa, hacen talleres con estudiantes. Entonces se ha hecho una difusión y un trabajo de difusión importantísimo que ha permitido de que está en la memoria, en la conciencia colectiva, el grabado está identificado claramente como una técnica independiente de las otras artes y que tiene múltiples posibilidades y que la gente ya lo identifica incluso como grabado de Concepción. Así que puedo decir que felizmente el grabado ha sido, no así los escultores, no así en los pintores, no ha habido un movimiento similar a lo que ha pasado por el grabado. ¿Pero por qué? Porque hubo un grupo de artistas que se preocupó de eso y que lo sacaba adelante. Ahora pasó eso con Caja Negra, pasa con el taller Pelantaro, han habido varias iniciativas, otras se han quedado en el camino, pero han sumado y han hecho que el grabado esté donde esté hoy en día, como está, justamente porque estuvieron ellos ahí en su momento. Y los escultores en la universidad, la carrera, bueno, entiendo que artes visuales, pero siguen, hay, así como en grabado, siguen haciendo. ¿Qué pasa con la escultura en Concepción? Bueno, la escultura tengo entendido que también es un ramo electivo, y los muchachos que se inscriben tienen algunas incursiones en escultura, pero se topan con el tema de los materiales, costos de herramientas, costos de taller, es complicado hacer escultura. Obtener materiales, Concepción, uno dirá, sí, aquí hay harta madera, hay harta piedra, pero tampoco es tan fácil conseguirla. De manera que los chicos que están haciendo escultura están incursionando en materiales nuevos, están trabajando con cartones, con papel, con materiales reciclados. Se está haciendo algo, pero no ha tenido protagonismo, al menos que yo sepa, más allá del estudio o del trabajo de taller. Ha salido algunos escultores en metal, pero te digo que somos contados con las manos. Está la Iván Cabezón. ¿Perdón? Deberíamos prestarle a Iván Cabezón. Sí, por ejemplo. Él estuvo poniendo con nosotros. Sí, pues sí. Hace poco. O sea, no hace poco, 2, 3 años atrás. Sí, más o menos. Sí. Así es. Sí, fue porque ahora empecé a cambiar, porque decía... Porque estamos hablando nomás, me parece. Alimentador de cortador primario. Perdón, no te escuché. Yo le digo a Cristian, si quiere preguntar, que estamos hablando Rodrigo y yo, Cristian Roma. Sí. No sé si alguien quiere preguntar. Claro.
No, yo estaba, bueno, la verdad es que estaba bien fascinado escuchando a Sandra, y como bien decía Rodrigo, mucho sentido con lo que, con el tema de resignificado, con la utilización de los materiales. Yo particularmente he trabajado la piedra, entonces también hay un acercamiento ahí bastante, es bien cercano esta cosa de lo que nos está, lo que nos ha estado relatando Sandra. Eh, y la verdad es que más que pregunta es como felicitar y qué bueno escuchar esas palabras de vamos, dale, o sea, si tienes las ganas, si ya el bichito del arte te picó, o sea, no te hagas el tonto, sigue tu intuición. Eso también, eso quizás una pregunta, o sea, yo creo que quizás también en esto de participar en todo, de tratar, de insistir, también está quizás involucrado mucho la intuición, en el sentido que también en la medida, en cierta forma, si uno se escucha, puede seguir algunas líneas o, no sé, o tomar algunas sendas que te pueden ayudar o que te pueden permitir algún tipo de desarrollo artístico, ¿no? Y personal también a la vez. Pero eso, más que todo, más que una pregunta, yo felicito y qué bueno poder escuchar y te revitaliza, ¿cierto?, las ganas de seguir en esta tarea que es bastante complicada, Sí, es compleja. pero que llena el corazón, o sea, te llena de ganas. En realidad. Sí, bueno, lo que tú dices, yo creo que el trabajo del artista visual es un trabajo muy solitario. Mm. Uno se enfrenta a uno mismo todo el día y se cuestiona, ¿no? Si también nadie es infalible. Entonces, yo recomendaría, cosa que yo no hice, que me habría gustado, si yo volviera atrás lo haría, fíjate, de juntarme con otro que está en la, porque estamos todos en la misma, un cabro de mi generación, o que estudió lo mismo que yo, probablemente está en la misma que yo, con la misma duda, con la misma gana, y de repente asociarse, juntarse con otros, armar un taller juntos, compartir experiencias, eso también te va fortaleciendo, porque de repente uno solita en su taller o solito en su casa, lugar que tenga destinado para trabajar, de repente es bueno la soledad, indudablemente, los silencios hay que tenerlos, pero también es bueno compartir y se aplana más el camino. Si tienes la voluntad, como dices tú, sí, hay que apoyarse. Uno no sabe de repente cómo salen las cosas. Sandra, te agradecemos mucho. No sé si algún alumno, alguien más quisiera comentar algo. Entonces, Sandra, Sandra, te agradecemos mucho la conversación Bueno, ahora. muchas gracias. Es muy enriquecedora para Pasar. nosotros este momento. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme todo este rato. Uno piensa que a veces lo que uno le ha pasado en la vida no puede. Hacía mucho tiempo que no hablaba de mí. Yo quiero decir que todas mis interacciones en estos últimos 3 meses y tal vez un poco antes ha sido hablar de mi trabajo en la Pinacoteca bueno, y de lo que hacemos, qué hace un museo en pandemia, ¿no? Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón, y cómo va a ser después de la pandemia, porque esto tampoco se soluciona, va a ser tan fácil. Pero ese ha sido el desafío. Entonces me ha tocado hablar de los procesos del arte y todo eso. Pero hacía mucho tiempo que no hablaba de mí. Me estoy acordando de cosas que no me acordaba ya, pero ha sido gratificante para mí saber que hay varias personas dispuestas a escucharlo y que he podido contarles una experiencia personal y que si a alguien le puede servir escuchar lo que le pasa al otro, bueno, bienvenido. Tienen mis datos por ahí si alguien quiere contactarme. Yo tengo una página web y tengo un correo electrónico. Estoy en redes sociales también. Así que bueno, abierta a la consulta a los que quieran contactarme y nada, hacer las consultas que quieran. Feliz de estar aquí con ustedes y de conocerlos. No los conocía a ninguno, así que ha sido un agrado. Gracias, Sandra. Sandra, disculpa, tengo una pregunta, se me acaba antes de que cerremos, que tú lo dijiste al principio, que tiene que ver con el trabajo, con trabajar con el trabajo de otro, o de otro artista. Cuéntanos un poquito, resumido, porque igual, quizá, bueno, particularmente también estoy un poco trabajando desde ahí, desde un poco potenciar el trabajo de otros artistas, y, y eso yo creo que también es súper enriquecedor, entonces me gustaría saber un poco qué significado
eso en tu proceso particular Mira, y personal también. Sí. yo creo que uno de los ejercicios que más le cuesta a un artista en general es tomar distancia de su obra. Cuando tú estás produciendo la obra, alejarte lo suficiente, quiero decir, no solo físicamente, o sea, emocionalmente de la obra, para poder evaluarla, para poder también desarrollar una forma de autocrítica, que es la más letal, pero hay que desarrollarla. Ese ejercicio cuesta mucho porque estás muy adentro, estás muy metido, estás involucrado hasta las tripas. Entonces, de repente tomar esa distancia cuesta. Cuando tú trabajas con la obra de otro, ese ejercicio, fíjate, lo haces más fácilmente. ¿Por qué? Porque me ha tocado trabajar, como tú dices, yo trabajo con obras de artistas consagrados, me ha tocado montar por una exposición de Mata, me pongo de rodillas y fija, o sea, todo Mata es un aprendizaje. Pero también me toca trabajar con artistas muy jóvenes que no conocen a nadie, que están haciendo su primera exposición, etcétera. Y de repente te toca también ponerte en el lugar de él. ¿Cómo deberíamos mostrar esto? ¿Cómo deberíamos potenciarlo? ¿Qué es lo que haría yo si esto fuera mío? Y de hecho me ha tocado montar exposiciones también, lo digo, que me gustan mucho, y me ha tocado montar exposiciones que no me gustan nada. Que es exactamente lo que yo no haría. Pero porque tengo una posición personal que me persigue, no me deja en paz. Pero tengo profesionalmente, yo me tengo que poner en ese lugar. Y ese es un ejercicio, pero divino, porque logras entender la obra del otro, porque logras meterte dentro, tú te sacas todo esta cosa de artista y te pones en el plan del gestor, te fijas, o del curador, y que te pone en el lugar del otro, y le buscas la lectura, y le buscas la manera de mostrar eso, porque tú estás trabajando para la obra del otro. Es un ejercicio buenísimo, yo lo recomiendo de todas maneras a los artistas, si pueden hacerlo, trabajar con la obra de un amigo o de otra persona, porque te hace tomar distancia. Yo, después de trabajar con otros artistas, soy mucho más autocrítica con mis cosas, con lo mío, porque esa distancia también la logro alcanzar más rápido. No sé si eso responde tu... Absolutamente, te agradezco. Buenísimo. Gracias. Tremenda lección, Sandro, hoy día. Sí, bonito. Súper. Te agradecemos todo. Bueno. Muchas gracias, entonces. Voy a hacer la despedida. Ha sido un placer. Bueno, ya lo veré por ahí. Nos veremos. Te invitamos a la escuela. Muy bien. Eso. Chao, chao. Hay que, eso. Cordialmente invitada cuando se pueda. Cuando se pueda, eso. Bien, que les vaya muy bien. Chao. Chao, muchas gracias.